Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el médico que trabaja en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, en áreas protegidas, en campos y montañas. Hoy les hablaré acerca de lo que está sucediendo en el continente americano esta semana, donde Donald Trump sigue con su estrategia mediática de estar todos los días en televisión, todos los días ser noticia. Esta estrategia ya la aplicó Delano Roosevelt cuando llegó a la presidencia y todos los días tenía una charla con la población utilizando la radio. Hoy, utilizando la internet y sobre todo la televisión, Donald Trump, que se convirtió en una estrella de televisión en un programa de un reality show, y de eso pues quedó marcada su existencia. Él se sintió ya una superestrella. Hoy lo estamos viendo cómo actúa frente a América Latina, frente a sus propios países, Estados Unidos, y frente a Europa. En lo que se refiere a su propio país, en Estados Unidos, ya desde el año 2016 se pudo notar que Donald Trump era un tipo completamente desubicado. No solamente desubicado en el sentido histórico, sino desubicado en el sentido sanitario, porque llegó la pandemia y él pensó que eso era un juego de niños en el que usar mascarilla no era necesario, el distanciamiento social tampoco, y se opuso a todo eso. Gracias a esa terrible decisión, Estados Unidos se convirtió en el país con más víctimas mortales de esta pandemia. Pero no fue suficiente. Ya desde el momento en que ingresó en el año 2016, pensó de una manera racista y xenófoba, especialmente contra los hispanos y contra los latinoamericanos, a los que ya amenazó y comenzó a perseguir, pero en el año 2024, cuando vuelve al poder, consigue convertir a las deportaciones masivas en el mecanismo de intimidación a la propia población de los Estados Unidos, quien él señala como malo y quien no está de acuerdo con Donald Trump en los mismos Estados Unidos corre el riesgo de correr la misma suerte que corrieron los judíos con Hitler. Esto nos lleva nuevamente a Donald Trump como estrella de los medios y nos hace entender que Donald Trump realmente está librando una guerra mediática. Él todos los días tiene que estar en televisión y tiene que estarlo mediante noticias que sean realmente alarmantes, como por ejemplo grabar con aranceles a todos los países del mundo, en especial a aquellos que él considera sus enemigos, como China, y al mismo tiempo después echarse para atrás. Esto de hacer un show con los aranceles, un show con la persecución a los migrantes, un show con el enfrentamiento contra gobernadores, es parte de su guerra mediática. En lo que se refiere a sus relaciones con América Latina, Estados Unidos ha centrado su atención sobre todo en Venezuela y por supuesto ha tratado y está tratando de revitalizar la denominada doctrina Monroe de 1828, que decía que América es para los americanos, cuando originalmente el concepto era para los que viven en el continente americano y no para las potencias europeas, pero él
distorsionó, y los mismos norteamericanos desde 1828 han distorsionado esta doctrina y han concebido que ellos tienen el destino inevitable, el destino dado por Dios para ser los dueños del hemisferio occidental. Por supuesto, esto los ha llevado a un enfrentamiento con Cuba, que ya lleva más de 60 años, desde 1959, desde 1960, y estamos hablando de 65 años. Ahora también lo ha llevado a un enfrentamiento con Nicaragua, especialmente desde el segundo mandato de Daniel Ortega, que es en el año 2016. Y actualmente lo ha llevado a un enfrentamiento con Colombia y México. En el caso de Colombia, por Petro, que es el verdadero intelectual latinoamericano exguerrillero que se ha atrevido a hacer algo impensable: pedir a los soldados norteamericanos en los mismos Estados Unidos que dejen de ser estúpidos, obedientes e irreflexivos, que dejen de matar gente solo porque son piezas útiles, robots de carne y hueso de Donald Trump. México, por supuesto, ha enfrentado a Donald Trump porque comenzó con el asuntito de cambiarle el nombre al Golfo de México, que es un nombre histórico, porque México era, pues, en un comienzo el dueño de Florida, de Texas y de lo que comprende el territorio mexicano en el Caribe en este momento. Pero, como Estados Unidos compró Florida, se apropió de México, de Texas, mediante una guerra, y le forzó a México a entregar más de la mitad de su territorio mediante el Tratado de Guadalupe Hidalgo, un tratado que es absolutamente ilegal en estos momentos, porque fue hecho cuando los soldados norteamericanos ocupaban México, la capital, y fue un tratado firmado por cohesión, mediante coerción, algo que en este momento las Naciones Unidas, todo lo que tiene que ver con el derecho internacional, señala que es un mecanismo ilegal. Actualmente los tratados firmados bajo coerción no son válidos. Por tanto, Estados Unidos está en posesión de un territorio que ha invadido, que está ocupando y sobre el cual no tiene ningún derecho legal. Pero el principal problema ha sido la guerra a las drogas, que ha sido utilizada por Donald Trump, y esta guerra, que es una guerra fabricada por los Estados Unidos desde 1974, para poder controlar los ejércitos y crear bases norteamericanas en todo el continente, justificando en que se trata de una lucha contra las drogas. Pero la lucha contra las drogas en realidad es un mecanismo mediante el cual Estados Unidos ha logrado poner presidentes en el continente latinoamericano y ha señalado, como lo ha hecho con Maduro, a personas que no son de su agrado, a gobernantes que no son de su agrado, como lo ha hecho con Petro, con Maduro, para poder tener el derecho de secuestrarlos, como en el caso de Maduro, de invadir su país, como en el caso de Maduro, y lo mismo para amenazar, como es en el caso del presidente Petro. Las relaciones con OTAN se complican por el problema de la guerra de Ucrania, por la guerra en Palestina, por la guerra con Irán, pero sobre todo se complica ahora con el problema de Groenlandia. Muchas gracias.